Hola, ¿qué tal? Me siento muy feliz y plena de iniciar nuestro primer módulo, Fundamentos del Lenguaje, con el primer tema, Comunicación, Lenguaje y Lengua. Comunicación, lenguaje y lengua están estrechamente relacionados. La comunicación es el acto de transmitir información. El lenguaje es la capacidad que permite dicha transmisión. Y la lengua es la herramienta concreta que utilizan los hablantes para comunicarse. La palabra comunicación proviene del latín communis, que significa poner en común. Por lo tanto, la comunicación es un proceso donde dos o más personas ponen en común ideas, pensamientos, sentimientos, emociones, y en este proceso intervienen varios elementos. Uno de ellos es el emisor, que es la persona que envía un mensaje a un receptor, que es la persona que lo recibe. Este mensaje, antes de ser enviado, el emisor debe codificarlo, que significa que lo debe elaborar de tal manera que su receptor lo interprete, y al receptor le corresponde decodificarlo. Quiere decir, interpretarlo para que puedan estar realmente poniendo en común algo. Este mensaje es transmitido a través de un canal. Pues bien, cuando el emisor le envía un mensaje al receptor, en una sola línea, esto se llama información. Para que realmente podamos hablar de comunicación y se dé este proceso, debe existir una retroalimentación, que significa que el receptor se convierte en emisor y responde al emisor. Solamente de esta manera es como decimos que realmente existe la comunicación, puesto que, como lo dice su definición, su etimología, es poner en común. Sin embargo, la comunicación no siempre es tan fácil como parece. Se presentan ciertas situaciones que se le llaman ruidos o barreras que obstaculizan que se presente la comunicación como tal. Pues bien, este mensaje se transmite a través del lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje es la herramienta de la comunicación. Y vamos a ver qué es el lenguaje. El lenguaje es un proceso cognitivo, lo cual significa que se procesa aquí, en nuestra mente, a través del área de Broca y de Wernicke. Se elabora con apoyo de otros procesos cognitivos como es la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento, porque para que nosotros podamos adquirir este mensaje, este proceso, pues necesitamos de los demás. El área de Broca es la que se encarga de la expresión o producción del lenguaje, que se puede hacer físico a través del habla, que es lo que estoy haciendo en este momento, lo expresamos. Y la área de Wernicke se encarga de la recepción o comprensión, que es recibirla. Más adelante veremos los tipos de lenguaje que se presentan y cómo se manifiestan estos dos procesos. Pues bien, y por otro lado, la lengua es el idioma. La lengua es la manifestación del lenguaje. A través de él es que podemos realizar nuestros mensajes o nuestro proceso comunicativo, elaborar nuestros mensajes y poder enviarlos. Y está regido por ciertas reglas. Por eso se ha dicho que el lenguaje es un sistema de signos y reglas, pero esto corresponde propiamente al idioma, ya que se le da forma a esto que se elabora aquí en nuestra mente. Pues bien, vamos a ver
ya que sabemos que el lenguaje es un proceso cognitivo y que la lengua es el idioma, que es su manifestación, vamos a ver cómo se divide el lenguaje, cómo lo clasificamos. Primeramente lo vamos a clasificar en dos, que es el lenguaje verbal, el cual está mediado por la palabra, y el lenguaje no verbal, en el cual utilizamos nuestro cuerpo. También se le conoce como lenguaje corporal. El lenguaje verbal, que está mediado por la palabra, esta palabra puede darse de dos maneras. Puede ser oral o puede ser escrita. Y con base en esto tenemos lenguaje oral y lenguaje escrito. Algunas personas confunden y dicen que el lenguaje escrito es el lenguaje no verbal. No, verbal significa palabra y esta palabra la podemos expresar de estas dos maneras. Lo no verbal es el cuerpo, porque no utilizamos palabras, utilizamos el cuerpo para poder enviar mensajes. Pues bien, dentro del lenguaje oral tenemos al habla. Esto que estoy haciendo, estos sonidos que salen por aquí, que le estoy dando forma a estas palabras, es el habla. Y el habla, en el habla encontramos la articulación, que es darle forma al sonido. O sea, esto que estoy haciendo, mis labios, si ven cómo se mueven, es porque le estoy dando forma al sonido. Otro aspecto del habla es la fluidez, que hablemos sin interrupciones. A veces solemos atorarnos, como decimos, pero bueno, eso es algo típico. Sin embargo, cuando esto es constante, pues ya es una patología que se llama disfemia. Este tema del habla se ve precisamente en el curso Intervención en Alteraciones del Habla, porque tiene su peculiaridad. Lo tratamos aquí específicamente, problemas de articulación, problemas de fluidez y también de la fonación, porque otro aspecto del lenguaje oral es la voz. La voz es el sonido. También se le ha dado, forma parte del habla, porque es el sonido. O sea, propiamente el habla es darle forma a ese sonido. Con la unión de nuestros órganos fonatorios es como le damos forma. Pero también la voz presenta ciertas alteraciones y todo esto lo vemos en el curso Intervención en Alteraciones del Habla. Les invito a que lo cursen. Pues bien, por otro lado, en el lenguaje escrito, este se manifiesta a través de la escritura. Es otra representación, les comenté hace un momento. Es un sistema de signos el cual hace que nosotros nos expresemos. Lenguaje oral y lenguaje escrito es el mismo, son diferentes representaciones. Decimos palabra oral y palabra escrita, y aquí podemos verlo. Yo les digo lenguaje, pero también aquí está representado, acá está representado por sonidos y acá está representado por trazos, por grafía. Y ahorita vamos a ver cuáles son estas representaciones. Bien, este es en cuanto al lenguaje verbal, oral y escrito. El oral lo adquirimos en casita y el escrito lo vamos a desarrollar en la escuela, donde nos deben de mostrar esa conversión de los sonidos en trazos. En el lenguaje no verbal encontramos la kinesia, que significa movimiento. En la kinesia encontramos los gestos. Los gestos son movimientos que hacemos con nuestra cara o con nuestro cuerpo, conscientes. Los hacemos voluntariamente, que levantamos los brazos, decimos adiós, asentimos con la cabeza o negamos, o hacer muecas, así cuando algo no nos parece. Son gestos, son voluntarios. Tenemos las microexpresiones. Las microexpresiones son ligeros movimientos imperceptibles, tardan milésimas de segundos. Estos son involuntarios.
inconscientes, son a los que más debemos atender, porque esto no los controlamos, aparece así como una reacción espontánea y muchas veces descalifican las palabras. Tú con las palabras puedes decir, estoy muy a gusto, pero realmente se te ve un mohín de disgusto, ¿sí? Entonces, este es al que más debemos atender y se cree o se dice que nos comunicamos más con el no verbal que con el verbal. Pero es aquí donde está la clave, en las microexpresiones. Otro aspecto que entra en la kinesia es la postura, en cómo tengamos nuestro cuerpo. Dense cuenta cuando estamos tristes, pues como que nos encorvamos y aunque nos queramos enderezar, como que algo, una ley invisible nos invita a estar así. No estamos enojados, estamos tensos, nuestra cara se endurece, todo esto, y también cómo ponemos nuestro cuerpo. Cuando alguien realmente, pues cuando estamos en situación con otras personas, si nos sientes a lo que nos está diciendo, estamos de frente, si no, pues le damos la espalda y como estamos diciendo, pues no me interesa lo que me estás diciendo. O sea, movemos nuestro cuerpo para poder enviar mensajes. También tenemos la proxemia. La proxemia tiene que ver con el espacio que dejamos con nuestro interlocutor. Tenemos 3 tipos de espacios: el público, el social y el íntimo. O sea, el íntimo es el que tenemos pues con nuestra familia, más allegada obviamente, porque no tenemos muy familia, como dice, familia lejana, que no tenemos tanta confianza. Y bueno, con nuestros amigos íntimos, que les permitimos que se nos acerquen, que nos abracen, pero yo no sé si alguno de ustedes abrazaría a un desconocido. Yo siento que no. ¿Por qué? Porque no existe esa confianza, por lo tanto, si yo te abrazo o abrazar a un desconocido, ¿qué pasó? ¿Qué me estás diciendo? ¿No? Entonces, eso también, a través de él enviamos los mensajes. Y por último, tenemos la paralingüística. Aunque aquí dice lingüística y pensamos, pues palabras, pues no. Esto es porque aquí en la paralingüística encontramos la voz, su tono, su forma en que lo decimos. Aquí no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Por eso es un lenguaje no verbal. Aunque sean palabras, no son las palabras las que nos están dando el mensaje, sino la intención que hay detrás de ella. Tú le puedes decir a alguien, ay, qué tontito eres. O decirle, ay, qué tontito eres. O sea, por mucho cariñito que le pongamos, decir tontito, decir esa carga, tontito, decir tontito, es diferente. Y además si lo acompañamos con ciertos gestos. Entonces, esto es la forma en que decimos las cosas, es lo que realmente afecta. Pues bueno, comentaba hace un momento de cómo nos expresamos, transmitimos información, pero también que lo tenemos que recibir. Entonces, no reduzcamos el lenguaje a solamente enviar mensajes, sino que también los tenemos que recibir. Cuando nosotros adquirimos el lenguaje, no solamente aprendemos a producirlo, también debemos aprender a comprenderlo. Con base en esto, podemos ver 2 procesos en el lenguaje. Vamos a ver estos procesos en el lenguaje verbal. Los procesos son expresión o producción y la comprensión o recepción. Envío, recibo. Ambas cosas son del lenguaje. No solamente es enviar, también recibir y que los comprendamos. Recordemos, lenguaje oral y lenguaje escrito. Bien, ¿cómo se presenta la expresión en el lenguaje oral? En el lenguaje oral, la expresión es a través del habla, como les comenté hace un momento.
ahí encontramos el habla. Y en el lenguaje escrito, la comprensión es, en el lenguaje oral, la comprensión es a través de la escucha. O sea, hablamos, sí, hablamos. Pero para poder captar ese mensaje, debemos escucharlo. Por eso les decía hace un momento que hay otros procesos que ayudan al lenguaje. Pero tenemos que poner atención, escuchar, no solamente oír, escuchar para poder interpretar este mensaje. Aunque claro, también interviene la vista, porque también es muy importante ver cómo elaboran esos sonidos. En el lenguaje escrito, la expresión es a través de la escritura, a través de los trazos, de las letras. Y la comprensión se da a través de la lectura. O sea, nosotros escribimos bien, ya estamos escribiendo. Ahora, vamos a interpretar estos trazos. Tenemos que unirlos y estamos realizando una lectura. Obviamente, para esta lectura, pues necesitamos la vista. Si carecemos de la vista, pues entonces usamos el tacto, pero hay una escritura especial para la evidencia. Bien, ¿cuál es la unidad mínima del lenguaje oral? La unidad mínima del lenguaje oral es el fonema. Fonema o fon son los sonidos. Se representa dentro de dos diagonales. Este fonema, o sea, aquí no tenemos una F, tenemos una. Ese es el sonido de la F, el fa, fe, fi, fo, fu. Fonema. La unidad mínima del lenguaje escrito es el grafema. El grafema, grafía o letra, se escribe entre dos corchetes. Esta es la diferencia cuando debemos leer sonido y debemos leer el trazo, la F y la F. Conversión fonema-grafema es lo que hacemos en la escuela. Si no se logra esta conversión, entonces vienen los problemas específicos del lenguaje, del aprendizaje, que es el lenguaje escrito. La lectoescritura se ve afectada. Muchas veces porque el lenguaje oral es el que está afectado. Muchas veces el lenguaje oral no está afectado, pero si no les guían adecuadamente para hacer esta conversión fonema-grafema, es cuando vienen estos problemas. Problemas específicos de aprendizaje son los problemas del lenguaje escrito. ¿Perdón? Bien, entonces fonema-grafema, conversión fonema-grafema. En el lenguaje no verbal, la expresión es a través del cuerpo, desde ese momento, de gestos, movimientos, y la comprensión pues es a través de la vista, porque estamos viendo, y también de la escucha, cuando es la paralingüística, porque dependiendo cómo escuchemos ese mensaje, sabemos qué nos está diciendo realmente. Recuerden, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Muy bien, entonces, estos son los procesos del lenguaje: expresión, comprensión. La mayor parte de las veces se concentran en la expresión cuando tienen niños con problemas y dicen, mi hijo tiene problemas de lenguaje cuando no pueden pronunciar algún fonema. Y este es un problema de habla y lo tratamos en el curso Alteraciones del Habla. Aquí se ve en general todos los aspectos del lenguaje, que es el idioma, y en este interviene la lingüística. La lingüística es la ciencia que se encarga de estudiar las reglas para que se emita adecuadamente el lenguaje. O sea, las reglas de nuestro idioma, de la lengua, y es como le damos forma a nuestro lenguaje. La lingüística tiene ciertas ramas.
Estas ramas se encargan de un aspecto en específico y esto es lo que atendemos en los problemas del lenguaje. Vamos a iniciar con la fonética. ¿Qué es la fonética? La fonética es la rama que se encarga de estudiar cómo le damos forma al sonido. Cada uno de los fonemas tiene un sonido. Le llamamos punto y modo de articulación. Les decía hace un momento, miren, esto que estoy haciendo, mis labios se están moviendo, mi lengua también se está moviendo. Es con eso con que le doy forma a la voz, a ese sonido que nos sale. Pero así es como le damos forma. Pa, pa, o sea, la pa, tenemos diferentes tipos de fonemas, labiales, bilabiales, labiodentales, pero se los vemos en el otro curso. Fonética, esto se encarga. La fonología es la que se encarga de estudiar el sonido. ¿Cómo se producen estos sonidos? Aquí debemos trabajar la conciencia fonológica porque para poder articular adecuadamente debe captar el sonido de ese fonema. Válgase la redundancia. Tenemos la morfología. La morfología es la que se encarga de estudiar la estructura de las palabras. Todas las palabras se encuentran estructuradas con una raíz, se llama lexema o morfema léxico, y un modificador, que es propiamente el morfema, que ya lo veremos más adelante, pero es cómo se estructuran las palabras. Y después tenemos la sintaxis, que es la que se encarga de estructurar las palabras dentro de las oraciones. ¿Cómo se debe estructurar una oración? Después tenemos la lexicología, que es la que se encarga de estudiar el origen de las palabras, la calidad y la cantidad que tenemos de palabras. El léxico es lo que se conoce como vocabulario. ¿Qué tan extenso, rico y abundante es nuestro vocabulario? Esto significa si está formado por palabras realmente existentes o está conformado por jergas o por palabras coloquiales. Ahí esto es lo que se encarga la lexicología, así como decimos qué vocabulario tan soez tienes, también qué léxico tan soez tienes, es la que se encarga de estudiar. Después tenemos la semántica, que es la que se encarga de estudiar el significado tanto de palabras como de oraciones. Y por último tenemos la pragmática. La pragmática es el uso que hacemos del lenguaje. Esto propiamente más orientado a la comunicación. O aquí estamos hablando de comunicación, porque ¿para qué usamos el lenguaje? Para comunicarnos. Y de esto se encarga la pragmática. Pues bien, estas ramas forman niveles. Y estos niveles encontramos primeramente el fonético fonológico, porque como les decía hace un momento, para poder articular o darle forma a un sonido necesitamos captarlo. Si yo escucho, por ejemplo, ahorita que digo captar, si yo escucho captar, pues yo digo captar, pero si escucho captar, y aquí es donde les digo que, o les repito, que no hay divorcio entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Debe ser exactamente el mismo. Porque si yo, supongamos que les digo, a ver, jóvenes, escríbanme en el pizarrón captar. Y ustedes van y escriben captar. Y yo les digo, a ver, ahí no dice captar, ahí dice captar. Así, no les digo, simplemente les digo, así no se escribe captar. Entonces, discútame, a ver, ¿qué es lo que está diciendo? Sí, se escribe captar, pero lo está diciendo diferente. Entonces, ese es el punto. Si yo escucho captar, entonces debe ir aquí el sonido labial. Este nivel es el que se ve en el curso Alteraciones del habla. ¿Por qué? Son exclusivos del habla, porque donde damos la articulación y donde manejamos la voz. La morfología y la sintaxis forman su propio nivel, que es el nivel morfosintáctico, porque para poder hacer una oración, pues tenemos que estructurar bien las palabras.
artículos, pronombres, sustantivos, que todo eso lo veremos más adelante. Son palabras que están estructuradas con una raíz, un lexema, un morfema. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos gat, raíz gat. Con raíz gat podemos, y tomamos en cuenta género y número, podemos hacer gato o gata, gatos o gatas. Si yo tengo gato, tengo que decir el gato, no los gatos o las gatos, ni el gatos o la gato. Tengo que darle esa forma, y de eso se encarga el nivel morfosintáctico. Primero identificamos las palabras, cómo se escriben adecuadamente, y después cómo las estructuramos dentro de la oración. Después tenemos el nivel léxico-semántico. La lexicología y la semántica se unen porque para poder enriquecer nuestro vocabulario necesitamos conocer el significado. Si no, desconocemos totalmente esto. Siempre que encontremos una palabra desconocida es importante acudir. Antes acudíamos a un diccionario, ahora Google nos soluciona la vida. En una ocasión, déjenme comentarles que encargué un trabajo y una de mis estudiantes puso una palabra y le pregunté qué significa. Me dice, no sé. Digo, entonces, ¿por qué la pusiste? Porque ahí estaba, sí, ahí estaba, pero ¿por qué la dijiste? ¿Por qué decidiste ponerla en tu escrito? El punto es que si no entendemos o no sabemos qué significa una palabra, ese texto perdió sentido. Por eso es importante saberlo para saber qué estamos diciendo. Si no, es como cuando aprendemos o queremos aprender otro idioma o hablamos palabras de otro idioma y simplemente decimos cosas que no son. Bien, aquí vemos sinónimos, antónimos, parónimos, que lo vamos a ver más adelante. La pragmática va solita. Les adelanto. Bueno, ya lo vieron ahí en el programa, pero los problemas, alteraciones que vamos a ver en este curso, porque son propiamente del lenguaje, es el nivel morfosintáctico, el léxico semántico y la pragmática. Estos aspectos son los que vamos a ver porque son los otros aspectos que alteran el lenguaje, no solamente el habla, también estos. Desgraciadamente, la mayoría de los adultos solamente consideran que sus hijos tienen problemas de lenguaje cuando tienen un problema de habla. Y es eso, cuando tienen un problema con algún fonema, sobre todo la R, que es la que más se les dificulta. Yo la adquirí hasta los 6 años, cuesta adquirirla. Entonces, ese es el detalle. Pero cuando hay un problema morfosintáctico, léxico semántico, no le da mucha importancia, pero es muy importante que nos demos cuenta de esto. Son problemas del lenguaje y más propiamente del lenguaje, porque si no los elaboramos adecuadamente, transmitimos un mensaje erróneo. En conclusión, comunicación, lenguaje y lengua son pilares fundamentales en la interacción humana. Comprender sus diferencias y conexiones permite mejorar nuestras habilidades comunicativas y fortalecer la convivencia en sociedad. Nos vemos en el próximo video y espero que estén por siempre felices y plenos.